mayor y que concentra todas las licitaciones, adquisiciones, etcétera. Y luego tenemos pues que también la Secretaría de la Función Pública absorbe muchas también funciones y atribuciones, por lo que se vuelve a conformar una secretaría con demasiadas atribuciones, pero particularmente la Secretaría de Infraestructura, que absorbe todos los organismos que tienen que ver como la CEAPA, el INSACE, el Instituto de la Construcción de Escuelas, la Junta Estatal de Caminos, etc. Es decir, crean 3 supersecretarías donde concentran todo el poder y las atribuciones y eliminan institutos que estaban dándole una nueva dimensión a la administración pública, porque a nivel nacional e internacional la tendencia es a la descentralización y a la eficientización en el trabajo de estas cuestiones. Quiero decirles que se autorizó la creación de una Secretaría de la Mujer, sin embargo, debo decirlo de manera categórica, no fue una concesión graciosa del Ejecutivo Estatal, ni tampoco de los compañeros diputados. Fue una exigencia que el día de ayer las organizaciones de mujeres estuvieron haciendo pública y que incluso llevaron un documento muy temprano al Ejecutivo del Estado, a quien le solicitaron de manera específica y contundente que respetara los tratados internacionales, que respetara la normatividad federal y que respetara la lucha histórica de las mujeres por tener un organismo que pueda impulsar de manera consistente las políticas públicas, acciones y programas a favor de las mujeres. Los diputados coincidieron en que era urgente el establecer un organismo dedicado a los asuntos de las cuestiones de género y de el impulso de los derechos de las mujeres. Entonces, ratificar de manera muy concreta que no es una concesión del gobernador del estado, sino una lucha histórica y una lucha patente en la actualidad de las organizaciones de mujeres a nivel estatal e incluso a nivel nacional, de los cuales ya hubo pronunciamientos en la Ciudad de México. Decirles también que se permitió el establecimiento, es decir, la no eliminación de los institutos tecnológicos superiores, pero también del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y del Colegio de Educación Profesional. Pretendían y pretenden eliminarlos y a cambio de ello crear un instituto de educación media superior y superior, dejando sin personalidad jurídica y patrimonio estos institutos que tienen una relación muy específica, laboral, etcétera, con la federación. Y logramos en el interior de la comisión que las compañeras diputadas, integrantes de las mismas, se pronunciaran a favor de que siguieran existiendo y no subsumirlos o degradarlos jerárquicamente. Me parece que el asunto de la educación media superior y superior en este Estado no es un asunto toral y que no podemos estar eliminándolos como se pretendía con la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, que pretendían eliminarla. Se permanece o se sigue existiendo pues en esta ley orgánica, pero a través de una amplia discusión. Entonces, un logro que se alcanzó a pesar de que en otras cuestiones no se accedió, como es el caso de la Comisión Estatal para las Personas con Discapacidad. Esta institución, Comisión Estatal para la Integración de las Personas con Discapacidad en Zacatecas, se pidió de manera puntual de mi parte que se convirtiera en una secretaría y sin embargo no se accedió y no aparece en ninguna parte de la estructura de esta ley. ¿Por qué? Porque solamente establece de manera enunciativa en algunas fracciones de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social algunas cuestiones que se tienen que hacer para los discapacitados. Pero déjenme decirles que esto violenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y representa tirar por la borda la lucha de un par de décadas de gente comprometida para hacer visible la problemática que enfrenta este sector tan vulnerable de la población y sin embargo el gobierno estatal y algunos de los diputados que coinciden con él no accedieron a crear una secretaría o bien dejar a la Comisión de las Personas con Discapacidad. Esto es sumamente grave y de verdad termina con una lucha histórica de estas personas porque verdaderamente se requiere que exista esta
esta institución y esta ley y por supuesto promoverla, pero no degradarla. Propuse también que se creara en todo caso la Secretaría de los Migrantes y sin embargo tampoco se accedió y no queda ninguna institución fundamental en la propia estructura de la ley. Ellos argumentan que se habrá de crear en el reglamento respectivo, sin embargo dejas a discreción total del Ejecutivo la creación de unidades, dependencias, pero sin un sustento legal, es decir, sin un sustento en la propia legislación. Desde mi punto de vista, también la eliminación del Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas es muy grave porque este instituto tiene como fundamental objetivo el promover precisamente las artesanías y todo lo que tiene que ver pues con la identidad respecto de este ámbito en Zacatecas. Sin embargo, a pesar de solicitar de mi parte que no se eliminara este instituto, simple y sencillamente no se accedió y se elimina. Quiero decirles también que a pesar de las argumentaciones de su servidora, de que este asunto de la reestructuración de la administración pública del Estado de Zacatecas, tanto respecto a la administración centralizada como paraestatal, simple y sencillamente no se accedió y pareciera ser que es una urgencia con otras características la que está promoviendo desde la administración pública estatal el que se apruebe de manera inmediata y urgente, y esto es lamentable porque pareciera que tiene otro tipo de intereses en la aprobación inmediata de esta ley. Hubo de parte de los compañeros diputados cerrazón en cuanto a abrir el foro a que sean los especialistas en la administración pública, sobre todo de la parte académica, el que pudieran participar en un debate más amplio, en donde no solamente estuvieran los integrantes de las comisiones, sino también los demás diputados que así lo quisieran y también las personas de la sociedad civil, como es el caso de los discapacitados, como es el caso de los artesanos, como es el caso también de los profesores y de los estudiantes de todo este sistema de institutos tecnológicos. Y sin embargo, además de la comunidad académica, sin embargo, no se accedió y el día de hoy, de manera vertical, se nos presentó un orden del día en donde se buscaba de manera inmediata presentar un dictamen, votarlo, aprobarlo para que el día de mañana sea leído en el Pleno. Es decir, esta urgencia de parte del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, que es el convocante, pero sobre todo del gobierno estatal, porque déjenme decirles que realizamos la sesión en el Hotel Emporio, en un salón de este hotel, y abajo estaba prácticamente el gabinete reunido esperando a que se aprobara con esta urgencia, cuando hay otros temas de mayor trascendencia que tienen que ser atendidos en este estado, como es el tema de seguridad, como es el tema del empleo, etcétera, pero este asunto pareciera que es lo que más le interesa al Ejecutivo estatal, pero sí menoscabando derechos como son de las personas con discapacidad, como son de los artesanos y de otros sectores de la población. Entonces, mi postura muy concreta, compañeros, es que esta ley es retrógrada porque concentra en 3 secretarías prácticamente todas las funciones, pero además se pretendía eliminar el COPLADES porque se pretende crear una unidad de planeación dependiente del gobernador, quien estaría dictando las políticas públicas en materia de planeación. Su servidora solicitó que se integrara un párrafo en el artículo 4 de esta ley a efecto de que sea el COPLADES quien lleve la línea estratégica de la planeación democrática que mandata la Constitución y que esa unidad de planeación solamente se tenga como un órgano de asesoramiento al gobernador, pero no que sea quien articule la planeación en el Estado de Zacatecas. Sin embargo, en todo el cuerpo de la ley le otorgan facultades amplias a esta unidad de planeación dependiente del gobernador. Pareciera que quieren dejar la planeación en una sola cabeza, cuando la planeación debe ser partícipe de ayuntamientos, del sector privado, del sector social y sobre todo pues de la integración de todas las ideas y de los mandamientos constitucionales. Entonces, este es un asunto también que le da el traste a todo un sistema de planeación previsto en la Constitución Federal y en la Constitución local, y quieren concentrar en una unidad dependiente del gobernador todo el sistema de planeación, y esto es sumamente grave. Se nos argumentó ahí por parte de los funcionarios
que el gobernador le parece que con base en esta concentración, ahora sí con indicadores, podría revisar que se pudieran superar las problemáticas y los rezagos. Eso me parece sumamente grave, fue dicho por Guillermo Huízar, pero me parece sumamente grave, porque en este momento se supone que hay un plan estatal de desarrollo, hay planes sectoriales y hay una línea estratégica en el gobierno, y entonces se supone que existen los indicadores para medir respecto del avance o retroceso respecto del actuar de los funcionarios y de las instituciones, y sin embargo pareciera pues que no está funcionando la actual administración pública, y por eso quieren hacer esta modificación enorme que al final del camino solo concentra las funciones en 3 secretarías y desaparece institutos tan importantes para sectores tan concretos como es el caso de los discapacitados, de los artesanos, entre otros. Eso yo les señalaría, compañeros, y estoy a su disposición para las preguntas que consideren. También en ese tema también quiero señalarles, yo propuse que fuera una Secretaría de los Jóvenes. Un tema fundamental para este país, tomando en cuenta los niveles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los niveles de este sector participando en la delincuencia organizada. Y sin embargo, ¿qué sucede? Que lo desaparece. No se crea una Secretaría de los Jóvenes y lo único que se propuso ahí es crear subsecretarías. Pero fue una petición de su servidora porque no puede desaparecer de un plumazo a este tipo de institutos, porque como les menciono, los jóvenes en este país son un sector muy importante y tenemos que darles una institución específica que se encargue de aplicar las políticas públicas, las políticas de Estado, los programas, las acciones e impulsarlos de manera consistente para evitar que cada día en Zacatecas se incremente el número de ninis y de manera propositiva para darle oportunidades de desarrollo y programas.